Estamos en la semana de entrega de los premios Nobel. Los que llevan la mayor atención son siempre el de literatura, que se entregará el jueves, y el de la paz, que se otorgará el viernes. Pero hoy les proponemos darle una mirada al primero, al de medicina. El sueco Svante Pääbo obtuvo el lunes el reconocimiento por su labor en el área de la paleogenómica, una disciplina de la que es prácticamente el inventor. La tarea por la que se premió a Pääbo es la de descifrar el ADN de los neandertales, nuestros parientes cercanos extintos hace casi 30.000 años. En su comunicado de prensa, el jurado del Nobel destaca que el biólogo sueco también encontró que hubo transferencia genética de esos homínidos a los viejos Homo sapiens, por lo que estudiar a los neandertales tiene relevancia fisiológica para los humanos de hoy. Pero ¿qué relevancia tienen estos estudios? Bueno, para entender mejor de qué estamos hablando, vamos a entrevistar en los próximos minutos al antropólogo Gonzalo Figueiro, doctor en biología, quien estudia además bioarqueología de las poblaciones prehistóricas del Uruguay y la genética de poblaciones humanas antiguas. Doctor Figueiro, buen día, bienvenido, un gusto. Buenos días, Romina, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, primero, a ver, en su área de trabajo, ¿es conocido Svante Pääbo así como un precursor clave, digamos, en su área de investigación? Sí, ciertamente. Voy a aprovechar además para señalar que la pronunciación ¿Cómo con es? esas A ver, lo vocales correcto. extrañas que tiene, en su país natal, en Suecia, en el sueco de su país de nacimiento, su nombre es Svante Pääbo. Es Bien. porque tanto esas A con puntitos como la O se pronuncian en forma diferente. El sueco tiene 9 vocales. Así que Pääbo, pero vamos a decirle Pavo para hacerlo más fácil. Perfecto. Es otra que una eminencia. De hecho, fue el primer nombre que yo conocí cuando empecé a estudiar a hacer mis estudios de grado, estamos hablando de hace 25 años, cuando se hablaba de ADN antiguo, ese era el nombre que surgía. O sea, realmente es un pionero y debido a su trayectoria y creo que además debido a su relativo, eh, digamos, prudencia al momento de trabajar con ADN antiguo, terminó siendo además muy, muy conocido por la robustez de sus resultados. Bien. Capaz que para conocerlo un poco más y para entender un poco más de las investigaciones que este biólogo llevó a cabo, primero capaz que habría que refrescar qué significa secuenciar el genoma, ¿no? Mm. Ahí está. Empecemos por el hecho de que, bueno, obtener una secuencia de ADN implica una serie de procedimientos de laboratorio que hoy en día son prácticamente estándar y se hacen con, digamos, son fáciles y accesibles comercialmente, pero en su momento, cuando se obtuvo el primer genoma humano completo, y entendamos por genoma la secuencia de todo el ADN que se encuentra en una célula, ¿no? Eso sería el genoma de un individuo. Dentro de una célula, o sea, nosotros en todas nuestras células tenemos el mismo ADN, copias del mismo ADN, y la idea era secuenciarlo todo para conocer la secuencia completa y de ahí poder hacer una serie de inferencias que servían tanto desde el punto de vista, por supuesto, de cuestiones vinculadas con la herencia Ujú. de caracteres fisiológicos y biológicos y de la salud, pero también para hacer inferencias a propósito de la historia evolutiva de nuestra especie y de las especies y de nuestras especies emparentadas. El primer genoma humano, la secuencia del primer genoma humano, del que se obtuvo un borrador en 2001 y se terminó de lograr más o menos razonablemente en 2003-2004, costó $3.000 millones. Eso es para que tengan una idea de lo que implicaba el esfuerzo de secuenciar un genoma humano en ese momento. Estamos hablando de 2001, ¿no? Ahí les hago un paréntesis 2001. a los oyentes, la recomendación de la mesa de científicos donde abordamos este tema en aquel momento. Pero claro, vayamos ahora a eso. Si esa tarea de secuenciado del genoma humano tiene un par de décadas y significó eso, acá estamos hablando de un trabajo mucho mayor, ¿no? Muchísimo, porque
el ADN, al igual que cualquier tejido orgánico, una vez que muere la persona que lo carga, ese ADN empieza a degradarse. De la misma manera que nosotros, de lo que encontramos de una persona que murió o de un ser vivo que murió hace miles de años, son los huesos o los fósiles, lo mismo pasa con cualquier molécula orgánica que se degrada, y entonces lo que tenemos son fragmentos pequeñísimos, muy alterados. Entonces el esfuerzo involucrado en secuenciar un genoma antiguo, y más si consideramos la antigüedad de los especímenes neandertales que fueron secuenciados, que están en 30.000 años aproximadamente, es muchísimo mayor. Al punto que con la tecnología disponible en 2001 no era posible. Y Pavo lo tenía muy, muy claro. De modo que, de hecho, los primeros análisis que hizo Svante Pääbo de ADN de neandertales no fue del genoma completo, sino de un pequeño genoma que se encuentra en las mitocondrias, que se transmite únicamente por vía materna, se conoce como ADN mitocondrial, y en el cual, y bueno, que logró secuenciar un pedazo, no todo el genoma, sino un pedacito nada más, en el año 1997. En el año 1997 yo estaba en segundo de facultad, y ahí fue donde me enteré de eso, y fue la primera vez que que escuché su nombre. Y de ahí en adelante no dejó de aparecer en el ámbito de la paleogenética, se llamaba en la época, paleogenómica se llama ahora, ¿no? Bien. Entonces, Sí. sí, bueno, con respecto al tema, al tema tecnológico, las tecnologías disponibles para secuenciar genomas en forma mucho más rápida y menos costosa se hicieron disponibles a partir del año 2005. Y fue en el año 2010, imagínense, 5 años nada más, o sea, puede parecer mucho, pero en realidad en términos de desarrollo científico es muy, muy poco, lograron aplicar esa nueva tecnología de secuenciación que hoy permite que por unos pocos miles de dólares vos tengas tu propio genoma secuenciado por completo. Lograron, con una inversión algo mayor y algo más de esfuerzo, obtener el primer borrador de secuencia genómica neandertal. Y ahora hay decenas de genomas neandertales secuenciados. Y bueno. A ver, ¿por dónde seguir? No, una primera pregunta práctica. Hay quien puede decir, bueno, conocer ese código genético de alguna forma nos permite entender mejor cómo eran los neandertales físicamente, o ¿cuál sería la relevancia más desde el punto de vista práctico, siendo media cruda, digamos? Sí, con respecto a la apariencia física de los neandertales, de hecho es algo que se conoce, o sea, los aspectos generales de la apariencia física de los neandertales se conocen muy bien porque hay esqueletos razonablemente completos, fósiles desde esa época. Entonces, las diferencias generales en cuanto a plan corporal de los neandertales y los humanos modernos se conoce bien. Quizás no se conoce en tanto detalle, pero porque no se conserva, es que pasa con el color de ojo, color de piel, color de pelo, etcétera, ¿no? Pero entonces, en términos de apariencia física, no, el neandertal, de hecho, se parece muchísimo al ser humano anatómicamente moderno, al punto que un antropólogo de la década de 1960 decía: si ustedes visten a un neandertal de traje, corbata y sombrero y lo meten en un vagón de metro, no va a llamarle la atención a nadie. O sea, básicamente va a ser alguien que, bueno, capaz que a alguien le llama la atención porque es un poquito más robusto que el promedio, pero en realidad podría llegar a pasar desapercibido. Entonces, en realidad el tema es que el neandertal estuvo en el ojo de la tormenta durante las últimas décadas del siglo pasado y al principio de esta, porque una de las preguntas que empezó a surgir cuando se conoció mejor la historia genética del hombre moderno, del ser humano anatómicamente moderno, era si el neandertal era otra especie o no. Si había sido una especie que cuando llegó el ser humano anatómicamente moderno a Europa había sido desplazado y extinguido, o si efectivamente había sido reconocido por los seres humanos como un humano más, y de alguna forma se había terminado por mezclar con las poblaciones nuevas de una especie más grácil, ¿no? Y los primeros datos que obtuvo Pavo en 1997 indicaban que no. Indicaban que eran especies diferentes. Indicaban que no habían tenido cruzamiento entre sí. Pero, claro, estaba trabajando solamente con una fracción muy pequeña y resulta que poco representativa del genoma neandertal. Y bueno, tuvieron que pasar 13 años para que efectivamente el mismo equipo de Pavo
trabajando con, ahora sí, con una información muchísimo más completa y más representativa, llegar a la conclusión de lo contrario, que efectivamente el neandertal y el humano moderno en Europa habían tenido intercambio genético, es decir, se habían reproducido y habían tenido descendencia fértil. Por lo tanto, no son especies diferentes. Bien, interesante. Esa sería como la primera aplicación, digamos, de semejante trabajo. Exacto. De alguna forma, el poder analizar, debido a que el hecho de que, o sea, desde la genética se definen muchas, digamos, muchas de las relaciones evolutivas entre individuos, entre especies actuales, el hecho de poder abrir una ventana genética con el ADN de especies extintas hace 30, 40, 50, 100 mil años, implicó la posibilidad de abrir una ventana a ver qué pasaba entre, por ejemplo, dos poblaciones distintas y poder contestar, bueno, pero estas dos poblaciones distintas, ¿se reprodujeron entre sí o no? Porque, bueno, eso lo hemos visto todos en el liceo. ¿Cuál es la forma de definir si dos individuos son de la misma especie y, bueno, si tienen descendencia fértil o no, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso de alguna forma revolucionó el repensar cómo se habían relacionado las distintas poblaciones de antepasados del ser humano moderno. Y que, bueno, en Asia, en África y en Europa, ¿no? De ahí podemos deducir que puede haber seres humanos actuales, sobre todo los descendientes de europeos y asiáticos, con un pequeño porcentaje de ADN neandertal. ¿Algo así? Así, ¿Es sí, posible? así es, y de hecho cualquier persona que tenga ascendencia, que tenga familia con ascendencia europea, va a tener alguna variante que puede rastrear, cuyo origen puede rastrear a poblaciones del hombre de Neandertal. Así es. Bien. Y por otro lado, y eso a los pocos años del trabajo, o no sé si no fue el mismo año del trabajo sobre Neandertal y sobre especímenes hallados en Siberia, vos acabas de mencionar Asia justamente, a través del estudio del genoma de especímenes encontrados en Siberia, se definió una nueva población digamos, de parientes de la especie humana que no serían ni humanos modernos ni neandertales, que actualmente se conocen con el mote de denisovanos, pero Sí. no se han definido como especies, zoológicamente hablando, y que y que habrían dejado parte de su carga genética en poblaciones del sudeste asiático y Oceanía. O sea que eso complejizó aún más ese panorama de pensar en un ser humano moderno que habría surgido en África y se había expandido y había reemplazado a todo lo que había estado anteriormente por un ser humano anatómicamente moderno que sí habría surgido en África, pero que después en su poblamiento del planeta, en realidad no habría desplazado ni suprimido a lo que ya existía, sino que de hecho habría habido una mezcla, un mestizaje, digamos, entre esas poblaciones. Pavo como tal, por eso se dice, ¿no? Que es ¿Mm? quien descubrió de alguna forma el hombre de Nísova. En efecto, el problema con la definición exacto del hombre o la población de Ujú. Denisova es que no son, solamente están definidos, y bien definidos, por cierto, a través del ADN. Para nosotros definir una especie o subespecie nueva, nosotros necesitamos evidencia física, Ujú. fósil, para poder hacer una serie de definiciones de los cuales la gente que se dedica a la sistemática y la taxonomía sabe muy bien, pero no alcanza simplemente con un perfil de ADN. Entonces, por ahora, sí, el descubrimiento es eso, desde el punto de vista estrictamente genómico, y sí, fue un descubrimiento, fue literalmente un descubrimiento, y solamente desde lo molecular, y eso para el momento era una completa novedad. El que vos pudieras decir, esto es una población distinta, completamente distinta, y del registro fósil y a través del ADN era inaudito e inédito hasta ese entonces. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Gonzalo Figueiro, antropólogo, magíster en biología, opción genética, doctor en biología, cuyas líneas de investigación son la bioarqueología de las poblaciones prehistóricas del Uruguay y genética de poblaciones humanas antiguas. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en el primero de los premios Nobel que se han entregado este año, el de medicina, otorgado este año a un biólogo sueco por sus investigaciones del ADN de los hombres del Neandertal.
¿Por qué es tan valioso ese trabajo? ¿Qué importancia tiene hoy conocer el genoma de una especie extinta hace más de 30.000 años? ¿Qué nos dice sobre el ser humano actual? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el antropólogo y doctor en biología Gonzalo Figueiro. Gonzalo, pasamos un poco a la investigación en sí, a cómo llevó a cabo este estudio. Tú mencionabas lo que había significado el genoma humano como tal, ¿no? La secuenciación del genoma humano como tal y cuánto tuvo que esperar, en este caso, Pavó, para justamente poder aplicar incluso la tecnología, ¿verdad? Pero mi apunte va a lo siguiente. Incluso el propio comunicado del Nobel explica que el ADN que ha llegado a nuestros días es en retazos, dice. Y además está contaminado por el ADN de bacterias e incluso de humanos. Para secuenciarlo, para entenderlo, hubo que trabajar obviamente a partir de fósiles. ¿Qué nos podrías decir a propósito de eso? Porque todo da a entender, o al parecer era como una tarea imposible prácticamente, ¿no? Sí, ahí tenemos que remitirnos a una tecnología cuyo nombre todos manejamos ahora porque se hizo tristemente célebre a partir de 2020, que es la tecnología de PCR. Uh-huh. Nosotros para poder, efectivamente es un ADN que está en retazos y en cantidades ridículamente reducidas. Por lo tanto, para poder analizarlo y secuenciarlo, necesitamos poder obtener de esos pedacitos de ADN muchísimas más copias para poder disponer de él, porque si no estaríamos teniendo que analizar, o sea, romper un esqueleto entero para poder analizar algunos pedazos de ADN. En la tecnología PCR, justamente, al hacer copias nuevas de ADN, no importa cuán fragmentado esté, permite justamente levantar fragmentos pequeños y obtener de ellos cantidades suficientes para ser analizados. El tema con el ADN antiguo, o sea, el ADN degradado proveniente de registros de restos óseos o fósiles, es que está en pedazos pequeños y pedazos muy chicos. Y cuanto más viejo es el resto, más chicos son los pedazos. Entonces, hay pedazos tan chiquitos que no es capaz la reacción de PCR de replicarlos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el problema con la PCR es que levanta cualquier ADN que haya en ese tubo de ensayo. Entonces, si alguien toqueteó el hueso del que se sacó el ADN, probablemente tengamos en esa reacción de PCR mucho más ADN. A ver si podemos restablecer la comunicación. Ahí, a ver, Gonzalo, ¿te habíamos perdido? Ahora sí. Vamos. Sí, decías, si alguien tocaba el tubo de ensayo, podríamos tener mucho más ADN y ahí creo que se nos quedó la comunicación. Exacto, del operario que lo manejó, claro, que del hueso propiamente dicho. Entonces, el trabajo con ADN implica instalaciones donde solo se trabaje con ADN antiguo, no se puede trabajar con ADN moderno, y una inversión en esfuerzo y, por supuesto, en dinero para reactivos e insumos, que es muchísimo más grande que lo que se tendría que hacer para, por ejemplo, determinar el ADN o el genoma de una persona viva. Entonces, eso implica muchísimo cuidado en el análisis y implica una inversión en tiempo, esfuerzo y tecnología tremendos. Analizar, pensemos lo siguiente, los pedazos los pedazos de ADN que se encuentran del genoma del hombre neandertal se encuentra en pedazos que tienen menos de 100 bases, es decir, 100 letras. Pensemos en el genoma, que son efectivamente una sucesión de bases nitrogenadas a CGT que forma letras. Si nosotros imaginamos el pedazo de cada uno de esos retazos es de menos de 100 letras, menos de 100 bases. Y el genoma humano completo tiene 3.000 millones. Imaginen tratando de armar es literalmente como si estuviéramos tratando de armar, por ejemplo, la Biblia a partir de pedazos, si alguien lo hubiese pasado por una picadora de papel y nosotros tuviéramos que armar la Biblia de vuelta pedacito a pedacito. Si no tenemos una tecnología como la que hay hoy, que además no solamente permite secuenciar todo eso y además
armar de vuelta rompecabezas con ayuda de computadoras, no habría sido posible realizar el análisis del genoma neandertal. O sea que a Pavo, Entonces, yo ¿qué lo ayudó puedo, sobre todo? La tecnología, ser muy terco y ponérselo como meta y a sacarlo sí o sí. y cuidadoso, Ah, porque cuando se inventó la PCR y cuando se hizo comercialmente viable la tecnología de PCR a fines de la década de 1980, los primeros la gente dijo, ahora vamos a poder hacer análisis de ADN prehistórico, y llegaron a aparecer secuencias de ADN como en Jurassic Park, de mosquitos en ámbar, de polillas prehistóricas de 30 millones de años, y hubo gente, entre ellos Pavo, diciendo, no, eso no es posible. O sea, no nos tiremos a buscar cosas de millones de años cuando todavía no sabemos si es viable analizar cosas de miles o decenas de miles de años. ujú, O sea, una de las cosas que caracterizó el trabajo de Pavo durante toda su trayectoria fue: vamos de a ujú. pasitos y no tratemos de buscar, no busquemos de inmediato el descubrimiento espectacular. Vamos primero por pasitos. Y durante un tiempo, bastante largo por cierto, se pensó que no iba a ser posible analizar ADN de, por ejemplo, más de 10 o 15 mil años de antigüedad. Entonces, ahí también, él estuvo siempre empujando los límites, pero siempre acompasado con los avances tecnológicos y también siendo muy consciente de las limitantes de la técnica. Y eso también lo hace, justamente hace que sus resultados sean destacables, porque lo que tuvo además fue prudencia y muchísima paciencia, ¿verdad? Ujú. Me quedan un par de preguntas, pero a ver, claramente volviendo a lo práctico, ¿no? Todo esto nos permite entender claramente mejor la evolución humana. Pero, Sí, ¿podría decirse que estos avances cambian el concepto de ser humano o de especie humana? absolutamente. A ver. Absolutamente. Desde los estudios de evolución humana han ido mandando, digamos, han ido eh, otorgando una antigüedad cada vez mayor al surgimiento del Homo sapiens anatómicamente moderno. A mediados del siglo XX se planteaba que el ser humano moderno habría surgido hace unos 40 50 mil años. Después, hacia la década del 80, otros descubrimientos lo empujaron hacia 100.000 años, después hacia 200.000, hoy anda en torno a los 300.000, en función de los hallazgos fósiles que se han ido encontrando. El planteo que creo que yo el planteo importante que creo que se produce a partir de los estudios de Pavo y de otros equipos que trabajan con el registro fósil a través del ADN, es que en realidad pareciera que el acervo genético que condujo al ser humano anatómicamente moderno es el patrimonio de muchas poblaciones que estaban dispersas por todo el viejo mundo, África, Asia y Europa, desde hace por lo menos 500.000 años. Entonces, efectivamente, nos permite además ser cautos con respecto a ese tema casi que tenemos de preguntarnos, bueno, ¿y cuándo apareció el ser humano moderno? No, el ser humano moderno no apareció. Ujú, Fue el producto de una evolución gradual que probablemente haya involucrado una superficie geográfica enorme. Y no, porque uno siempre piensa, quizás influido por el relato bíblico, de el ser humano surgió en este sitio y en determinado momento, y eran unos poquitos. No, probablemente haya sido un proceso muchísimo más complejo que haya involucrado también el intercambio genético de muchas poblaciones. Que en realidad es lo que probablemente sea la evolución de todas las especies, pero nos cuesta un poquito imaginarlo para la nuestra. claro. Laura, desde la audiencia, plantea, tomando todos los antecedentes y su desarrollo, ¿se puede proyectar cuáles variaciones tendrán los humanos, digamos, a 10.000 años de acá para adelante? No, la respuesta es no. Y bueno, voy a desarrollar un poquito. La evolución se conoce a través de su producto, pero no es posible extrapolar qué va a suceder con la evolución en un futuro. Más que nada porque las fuerzas de la evolución, la selección natural, la mutación, la deriva génica, eh, son procesos que actúan en función de otras cosas, por ejemplo, circunstancias climáticas, por ejemplo, circunstancias ambientales, etcétera, que no son predecibles, ni siquiera en modelos muy complejos. Entonces,
Sí se puede hacer alguna proyección, pero va a ser muy especulativa respecto, por ejemplo, a qué podría estar pasando con eh, las frecuencias de algunas enfermedades o capacidades fisiológicas. Pero honestamente, cualquier proyección que se haga va a estar más cerca de la fantasía y más cerca de la ciencia ficción que de la realidad. La evolución es algo que se evalúa a través de su producto. Es decir, se puede mirar hacia el pasado o se puede inferir hacia el pasado que pasó, pero no pero hacia el futuro proyectar es difícil por no decir imposible. Mm. Tengo más preguntas de Laura también. Dice, y enlazado a Adelante. eso, ¿y cuándo aparecieron las distintas razas, amarilla, negra, caucásica, etcétera? No, no aparecieron. Nosotros encontramos, ahí también estoy utilizando una negativa, pero lo cierto es que las razas no son una categoría de análisis biológicamente válida, puesto que si bien nosotros encontramos entre distintas poblaciones en distintos lugares geográficos algunas diferencias que nosotros somos capaces de distinguir a simple vista, esas diferencias eh, no son ni tan grandes eh, ni tan netas entre poblaciones como para poder hablar de razas. La raza es una realidad social, pero no es una categoría biológicamente válida. Bien, perfecto. Hecha esa puntualización. Ahora traigo el premio de Pavo para acá, para nuestro país. Adelante. Y esa novedad bueno, que nos hace hoy estar hablando por esa distinción de haber recibido el premio Nobel en medicina por esta área en la que él fue precursor y que tanto desarrolló, la paleogenómica. ¿Se hace algo similar en nuestro país? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de paleogenómica acá, a nivel local, digamos? A nivel local estamos hablando, por ahora seguimos hablando en la mayor parte del tiempo de paleogenética y no de paleogenómica. Y voy a plantear la A ver. diferencia. Nosotros estamos empezando en Uruguay, por ejemplo, hace poco, el año pasado se publicaron los primeros resultados, por ejemplo, del estudio del proyecto Urogenomes que hizo, que hizo entre otros el Instituto Pasteur de Montevideo, ¿verdad? Donde se establecieron algunas características de los genomas de uruguayos actuales, ¿no? Vivientes. Eh, Eso requirió colaboraciones con el exterior. Y de la misma forma, para trabajar a nivel de genomas antiguos, nosotros no contamos con infraestructura ni la tecnología en este momento para poder hacer análisis genómicos. Sí hacemos análisis genéticos de fragmentos pequeños de ese genoma que analizamos en el laboratorio de ADN antiguo de la Facultad de Humanidades del departamento donde trabajo, el Departamento de Antropología Biológica, en donde, por ejemplo, podemos analizar, amplificar y secuenciar fragmentos pequeños de ADN mitocondrial o determinar si un individuo tenía tal o cual grupo, si un individuo prehistórico, ¿verdad? De 2000 o 2500 años, tenía tal o cual grupo sanguíneo o si era capaz o no de digerir de digerir la lactosa. Esas cosas sí podemos hacerlas, pero no podemos analizarnos, no estamos en condiciones en este momento de analizar genomas completos. Las razones son dos. El desarrollo tecnológico que se implica un presupuesto titánico, que sí, de los que sí son, en este momento son capaces universidades grandes o laboratorios grandes. No olvidemos que Pavo trabaja en el Instituto Max Planck, ¿no? En Leipzig, en Alemania. Es decir, ahí estamos trabajando, y con financiación del Estado alemán y de varios consorcios. Nosotros a nivel presupuestal no llegamos a esas cifras para establecer esa infraestructura. Por lo tanto, cuando hemos podido trabajar con genomas antiguos, que los tenemos, que hay algunos genomas antiguos hechos de Uruguay, lo hemos hecho en colaboración con grupos del exterior. Ujú. Entonces, estamos trabajando, pero estamos trabajando a un nivel mucho más micro de momento y de una resolución un poco más gruesa. No perdemos la esperanza de que a medida que estas cosas sean más comercialmente viables, alcancemos la capacidad de trabajar con genomas antiguos también acá en Uruguay, pero una cosa que vamos a precisar para eso es dinero. Mm. Y ese dinero en este momento ya lo hemos visto, lo estamos viendo en las noticias de todos los días, es algo que está en disputa. Mm.
Sí. Además de eso, imagino este tipo de reconocimientos, ¿cuánto incide después en que determinada disciplina se acapare más atención, ¿no? O, bueno, de alguna forma se ponga de moda a nivel mundial, por lo menos, ¿no? Y eso, bueno, en todo caso, tener su repercusión local. ¿Les ha Sí, pasado? ahí hay, lo que nos viene pasando en este momento es que está empezando a tener esa atención. Bueno, sin ir más lejos, entre ayer y hoy hemos tenido que atender muchísimas consultas de periodistas y demás. Y de gente preguntando, pero a este tipo lo conoces de algún lado. Bueno, no lo conozco personalmente, pero por supuesto lo conocemos a través de la literatura científica. Eh, Ahí hay una aclaración para hacer. De hecho, la paleogenómica en este momento es un campo que ya está de moda. En el ámbito académico ya se maneja muchísimo y se están manejando proyectos muy, muy grandes. Y justamente los presupuestos de países serios tienen incluidos proyectos de paleogenómica entre los proyectos que están financiados. Entonces, más allá de la percepción popular o la percepción a nivel ¿cómo es esto?, de opinión pública que pueda tener esto, posiblemente pueda llegar a tener alguna relevancia o algún impacto en que nuestro trabajo vuelva a estar a la luz, digamos, y vuelva a estar a la luz pública, pero sabemos que en última instancia la posibilidad de que esto siga realizándose y creciendo depende de políticas públicas. Gonzalo Vieiro, antropólogo, magíster en biología, opción genética, doctor en biología, cuyas líneas de investigación son la bioarqueología de las poblaciones prehistóricas del Uruguay y además nos señalan, bueno, es investigador y profesor de la Facultad de Humanidades en la Universidad de la República. Bien orgullosos están de eso, así que vale la pena, por supuesto, incorporarlos al currículum. Gonzalo, gracias por permitirnos entender más un poco de esta noticia y quedamos en contacto para en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, Romino. Nos estamos viendo. Un abrazo.